Hola a todos de nuevo. Tengo la suerte de tener conmigo el modelo prototipo o preserie de la HXR NX100. Es un modelo que se anunció hace unas pocas semanas y que estará disponible para entrega a finales de este año. Como principal peculiaridad tiene un sensor de 1 pulgada y una lente de 3 anillos. ¿Por qué menciono el sensor de 1 pulgada? De hecho, ya lo teníamos disponible en la PXW X70 y se ofreció como una alternativa, digamos, más racional entre dos extremos. El primer extremo era el uso de sensores de gran formato, por ejemplo, full frame o APS-C, en este caso es un full frame de una A7S, para grabar vídeo. Este tipo de sensores nos ofrece una alta sensibilidad, típicamente, pero también un desenfoque muy, digamos, agresivo, un bokeh con una profundidad de campo muy pequeña. Esto produce que para, digamos, grabaciones de ficción nos ofrezca una señal con una estética muy cinematográfica. Sin embargo, si la usamos para realidad, llamémosle noticias, documentales, etc., ese desenfoque hace que una pequeña parte de la imagen únicamente esté en foco y por lo tanto el resto, digamos que nos lo perdemos. El otro extremo consiste en sensores de pequeño formato. Para un entorno profesional, típicamente estamos utilizando sensores como mínimo de 1/3 pulgada. Puede ser un sensor sencillo o 3 sensores mediante un prisma dicroico, pero típicamente estamos usando sensores de 1/3 pulgada hacia arriba. En este caso, esta es una NX30, es una cámara con un estabilizador sobre sensor y lente, es un gimbal metido dentro de la propia cámara, que se utiliza mucho para drones, debido a esa estabilización, pero que para producciones de ficción no produce ese efecto de desenfoque que podemos tener cuando utilizamos un sensor grande. Por eso hace meses presentamos la X70, que ya tenéis con vosotros, los que tengáis la suerte de disponer de ella, y ahora presentamos a su modelo hermano. Incorpora el mismo sensor de 20 megapíxeles y 1 pulgada con aproximadamente 14 megapíxeles efectivos. Ese sensor, es aproximadamente un Super 16 de tamaño, ahora que está muy de moda el Super 16, pues aproximadamente estamos contando con ese tamaño, con esas proporciones, con esa profundidad de campo, pero al tener 14 megapíxeles de resolución podemos analizar muchos puntos en la imagen, lo cual nos lleva a la tecnología que hemos denominado Clear Image Zoom. De hecho, la podéis ver en otro vídeo en el cual la analizo con una X70 directamente en mano, sin ningún tipo de efectos, sin ninguna postproducción. Y ahora mismo tenemos esa tecnología también en esta cámara, lo teníamos en la NX3, si mal no recuerdo. Y esta tecnología lo que nos permite es no trabajar como un zoom digital de toda la vida, que trabaja por interpolación, es decir, entre un valor de un 1 y un 5, la mitad es un 3, ese es el que se genera a través de ese algoritmo clásico de toda la vida del zoom digital. En este caso lo que hacemos es, por un lado, ese camino de señal, es decir, un algoritmo mecánico, pero por otro, un algoritmo, digamos, inteligente. Utilizamos una serie de patrones que en Sony hemos observado en el comportamiento de las señales. Por ejemplo, cuando paneamos con la cámara, la mayor parte de la información se mueve de un lado a otro. Cuando hacemos zoom en la imagen, la mayor parte de la imagen se mueve de manera radial. Podemos incluso reconocer cuerpos en la imagen, como por ejemplo una cara, un tono de piel, una flor, árboles, etcétera, cuando estamos grabando en naturaleza. Entonces eso nos permite trabajar con unos patrones de comportamiento que nos dan mucha mayor precisión con el zoom. ¿Con esto qué conseguimos? Un zoom que es ópticamente un 12 por, de hecho es una evolución de la lente de Zeiss. En este caso nosotros trabajamos con nuestra serie G de lentes. Ese 12 por óptico lo podemos convertir en un 24 por. Aparte tenemos un Digital Extender que nos da otro 2 por, así que podemos alcanzar hasta un 48 por, lo cual no utilizaremos en la mayoría de las situaciones, pero por ejemplo si estamos grabando un documental y tenemos una imagen muy interesante, podemos llegar a grabar con ese zoom de hasta 48 por, que es bastante exagerado. Por otra parte, conexiones que tenemos. Tenemos salida HDMI, es decir, para aquellos que estéis trabajando con grabador externo podéis seguir utilizándolo si tiene este tipo de entrada. Tenemos un conector BNC, pero cuidado con él, no es el mismo que el de la X70. En la X70 el conector BNC es para SDI y en este caso es para vídeo compuesto, así que tened cuidado con ello, no es una cámara con salida SDI. Tenemos los conectores XLR para audio profesional balanceado. Aparte de eso tenemos una conexión mediante multi-interface que denominamos en Sony. Es una interfaz que realmente es una zapata, pero es una zapata caliente. Es decir, podemos tener a través de los pines metálicos que lleva la propia zapata
una comunicación entre cámara y un dispositivo. Ese dispositivo puede ser, por ejemplo, un receptor de microfonía inalámbrica que mediante una especie de dispositivo de adaptación, el SMAD-P3, podemos directamente conectarlo a la cámara y no necesitamos tener por fuera cables que nos molesten. De hecho, el transmisor es el que estoy usando ahora mismo. Este tipo de transmisor con ese receptor, que es el que veis en esa cámara, bueno, no lo veis, pero es el que estoy utilizando en esa cámara, podría directamente utilizarlo aquí a través de esa zapata de adaptación. También puedo, por ejemplo, colocar una antorcha y que se encienda cuando enciendo la cámara, solo cuando estoy grabando, solo en determinados momentos. Eso lo puedo hacer mediante esa multi-interface SHU que tenemos aquí. Por otra parte, en lo que se refiere a códec, si recordáis, en la X70, que además es 4K, en este caso la NX100 no es 4K, esta puede ser 4K mediante la actualización que se está lanzando en estas fechas aproximadamente. Además, el códec es XAVC, en este caso es XAVC-S, es decir, el mismo códec que teníamos en la Alpha A7S. Este códec nos permite, primero, tener mucha más calidad que con los códecs que teníamos hasta ahora y además trabajar a 50 megabits por segundo. Es decir, si estáis trabajando como freelance o para una productora que da sus trabajos a una cadena de televisión, por ejemplo, a un broadcaster, con esta cámara podemos alcanzar ese nivel de exigencia que nos solicitan. Aparte, tenemos el códec AVC-HD hasta 28 megabits por segundo y para aquellos que todavía estáis trabajando en definición estándar, tenemos el códec DV todavía para que no resulte extraño. Además, ese códec se graba, sobre ese códec se graba en unas tarjetas que pueden ser en la primera ranura Memory Stick o SD y en la segunda ranura SD. Como en otras cámaras, de hecho me parece que con la NX3 lo tengo explicado en otro vídeo, como tenemos dos ranuras y dos botones de grabación, podemos gobernar cada una de las dos tarjetas con un botón, independientemente entre sí. ¿Para qué resulta útil? Por ejemplo, imaginaos que estamos grabando un evento deportivo o un concierto y queremos tener en una toma, en la tarjeta A, por ejemplo, o la B, me da lo mismo porque las puedo cruzar entre sí, toda la grabación en una misma tarjeta y luego cada una de las canciones o un corner, un penalti, los highlights que denominamos, en la otra tarjeta. Entonces me sirve de una especie de preedición antes de llevarlo a la parte de edición. También, como es obvio, podemos grabar lo mismo en las dos tarjetas, es decir, tener una de backup sobre la otra o, por ejemplo, llevar una tarjeta a ajuste de color y la primera tarjeta para edición. Y luego el tercer modo, que es el obvio que ya teníamos en la familia XD-Cam y que ahora hemos heredado en este caso para la NX-Cam. Como tenemos dos tarjetas, si se acaba la capacidad de la primera tarjeta, podemos seguir grabando el mismo clip en la segunda tarjeta. A la hora de ingestar el material, simplemente el sistema de ingesta nos pide que metamos la segunda tarjeta, como hacíamos con un hacha en el pasado con los archivos informáticos. Además, es una cámara bastante bien balanceada, es relativamente ligera y, como veis, está muy bien balanceada. Ahora mismo tenemos la batería, las baterías son las NPF, es decir, las típicas de NX-Cam de toda la vida, y está muy bien balanceada y es ligera, como os digo. Por lo tanto, nos va a venir muy bien cuando trabajemos en posiciones elevadas, por ejemplo, en una rueda de prensa o en la salida de alguna personalidad de un edificio, por ejemplo. Por otro lado, tenemos también filtros de densidad neutra, que en este caso son directamente mecánicos sobre el propio deslizador. Si recordáis, en la X70 también los teníamos en la parte trasera y desde este conmutador se activaba el filtro de densidad neutra. Ahora lo aplicamos directamente sobre el propio deslizador. ¿Esto qué es lo que nos permite? Que, por ejemplo, si pasamos de un entorno poco iluminado a un entorno en el cual hay demasiada luz y por tanto se sobreexpondría la señal, en el pasado, en cámaras que no tienen filtros de densidad neutra, lo típico es cerrar iris, pero al cerrar iris la profundidad de campo aumenta y por lo tanto pierdo la estética que tiene la señal. Si directamente aplico un filtro de densidad neutra, es como si nos pusiésemos unas gafas de sol delante y así podemos trabajar con la misma amplitud de iris y tener el mismo desenfoque, el mismo grado de desenfoque que, como ya os he dicho, al ser un sensor de 1 pulgada, va a ser uno de los puntos importantes de la cámara. La cámara es muy sencilla, grabaré unos planos para que veáis más o menos cómo son los botones. Este, insisto, es un modelo prototipo, puede que cambie algo al final. Los menús son como en la familia NX-Cam, como si alguna habéis trabajado con la FS100, FS700, es prácticamente la misma jerarquía de menús.
Aquí arriba podemos manejar el menú directamente y es una cámara, como os digo, de bastante alta calidad, y eso que este es el prototipo, bastante bien construida, y por fin tenemos a nuestro alcance una cámara de bajo coste, por debajo de los 2.000 euros típicamente, con un sensor de gran tamaño, es decir, buena luminosidad, buen desenfoque y con 3 anillos en la lente. Por lo tanto, podemos trabajar tanto en una parte más ficcionada, como puede ser un reportaje, incluso un documental, como para realidad, para unas noticias, para un NG, y servir ese material a través de los códecs de alta calidad a un broadcaster para emisión en televisión. Entonces nada, era simplemente una pequeña presentación. Si tenéis alguna duda, por favor consultádmela a través de este mismo canal de YouTube. Podéis echar un ojo a los otros vídeos que tengo, y muchísimas gracias por echar un ojo a este vídeo. Un saludo.